Amén, gloria a Dios. Pastor Cisneros, buenos días y bendiciones para toda la audiencia, para nuestros hermanos y los amigos que hoy día están dispuestos a escuchar esta palabra bendita del Señor. Alabado sea nuestro Rey soberano. Hoy día vamos a tratar sobre la fe que vence al mundo. Vamos a hablar un poco de la fe. La gente en particular habla de la fe y tiene fe en cosas muertas, en cosas que no responden. Hay una fe histórica también. Hay personas que están pensando en la historia, en el tiempo que pasó y tienen fe en la historia. Pero mucha gente pecaminosa, llena de pecado y de maldad en su corazón, para mitigar sus conciencias, hablan de la fe, pero fe en ídolos mudos, hechos de madera, de fierro, hechos de yeso y de cualquier metal. Y tienen fe, según dicen ellos, en aquellos objetos inanimados. Y eso no es fe. Eso vendría a ser una creencia en algo que no responde. Uno, si tuviese algún material cualquiera y la gente se inclina ante eso esperando que le respondan, pues no le va a responder porque tiene ojos y no ve, tiene orejas, oídos y no oye, tiene boca y no habla, porque es un ídolo mudo. A veces cuando yo he viajado mucho a la sierra, he encontrado fiestas patronales y esas fiestas patronales suelen demorar una semana de jolgorio, de borrachera, y así adoran a su ídolo, a un ser inanimado. Pero esa no es fe, porque se tiene confianza en ¿quién? En alguien que no le va a responder. Sin embargo, hay un ser vivo que murió por nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero volvió a tomar la vida, porque Él es el autor y consumador de la vida. En Él sí se puede esperar y tener confianza en Él, porque como vive en espíritu en la tierra y también en el reino de los cielos y aún debajo de la tierra, Él puede escucharnos, Él puede oír nuestro clamor y puede respondernos de manera que lo que nosotros le pedimos, vamos a obtenerlo, porque es un ser vivo, es un ser poderoso, es un ser que todo lo puede y va a responder a nuestras necesidades. La Biblia nos dice qué cosa es la fe. Algunos tienen como una creencia histórica o vaga, pero la fe tiene un sentido. Está escrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Es la certidumbre, es la seguridad,
Entonces fe viene a ser confianza, seguridad de que yo voy a recibir algo que estoy esperando. Yo voy a recibir alguna cosa que estoy demandando a nuestro Dios, que todo lo puede, que todo lo ve y que responde a nuestras necesidades. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo las cosas que han de suceder o cómo van a suceder, pero yo tengo la seguridad de que estas cosas van a venir a mí de una manera inusitada. No sabemos cómo, pero van a llegar, porque mi confianza la he puesto no en una madera, no en un ídolo mudo, no en un poco de metal. Mi fe, mi confianza la he puesto en un Dios vivo, en un Dios que responde y en un Dios que puede hacer maravillas para que podamos entender que Él es Dios, que Él es Señor, que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin de los siglos. Tú tienes necesidad no de tener un ídolo, de un personaje mudo. Tú tienes la necesidad de tener un Dios que oye tus necesidades. Estas pueden ser enfermedades que los médicos no pueden curar. Estos pueden ser algunos problemas muy difíciles de entender. De repente, las circunstancias han creado vacíos tan profundos por la pérdida de los padres de repente. O los padres viven pero se apartaron de nosotros. O algunos padres piensan que los hijos de repente su corazón lo negaron totalmente a ellos y se apartaron de repente de aquellos padres que están sufriendo. El que puede hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El que puede sanar toda enfermedad. El que puede solucionar todo problema es Dios en la persona de Jesucristo el Señor. Pero para eso tienes que tener fe. Para eso tienes que tener confianza, seguridad de que el Dios eterno te oye y te responde piadosamente a todos los problemas que tú tienes. De repente son enfermedades que tú consideras incurables. Ya los médicos de repente te han desahuciado. Y piensas que son cosas terminales, que pronto van a acabar con tu vida. Sin embargo, Dios te dice no. Confía, cree, ora, busca a Dios y Dios te responderá. Si no inmediatamente, en el tiempo, pero Dios te va a sanar. Solamente tienes que creer y tener fe. En la Biblia encontramos un sinnúmero de sucesos donde la fe de las personas alcanzaron victoria. Por eso el título es La fe que vence al mundo. ¿Cómo vencer al mundo, a sus adversidades, a sus enfermedades, a sus problemas? Solamente confiando en Dios. En la Biblia te dije, hay muchos casos. Voy a nombrarte uno de ellos. Está en el libro de Marcos, en el capítulo 5, el versículo 34. Ahí encontramos un caso de fe, de confianza, de seguridad en el Dios Todopoderoso, en la persona de Jesucristo el Señor. Y Él le dijo, hija,
tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Este caso se trata de una mujer que tenía un flujo de sangre, un flujo vaginal. 12 años. Había gastado todo su dinero. Había recurrido a todos los médicos, a toda la ciencia. Y sabe Dios a qué más. Pero esta mujer, con 12 años de enfermedad y de flujo vaginal, escuchó que Cristo estaba por ahí y que Él podía sanar su enfermedad y ella tuvo fe. Se abrió un paso entre la multitud y ella decía, si yo tocara o tocare el borde del vestido del Señor, seré sana. Eso bastará para que yo sea sana. Y cuando se abrió paso entre la multitud y fue caminando hacia donde estaba el Maestro, Jesucristo el Señor, y la Biblia narra que ella se acercó y le tocó el borde del vestido del Señor y sintió en ese momento que había sido sana de su azote. El Señor Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos que estaban ahí, los apóstoles, le dijeron, Señor, toda la gente está alrededor tuyo, está apretándote. Y tú dices, alguien me ha tocado. Y él le dijo, alguien me ha tocado con fe. Y su devoción yo le he sentido porque ha salido virtud de mí. Y la mujer temblorosa, pensando que de repente le iban a recriminar, esa mujer se arrodilló y temblando le dijo, Señor, yo te he tocado. Y le contó al Señor lo que le estaba sucediendo. El Señor le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ándate y sé libre de tu azote. Entonces primero le dijo, tu fe te ha salvado. Amigo, cuando buscamos la sanidad para el cuerpo, lo primero que va a hacer Dios, nuestro Señor, a través de Jesucristo, es salvarnos. Porque peor que una enfermedad física y terminal es que tú estés dispuesto a la condenación, sin salvación. Cuando los pecados han cundido y han llenado tu corazón de maldad, de odio, de rencor, de rencilla, de idolatría, de paganería, de satanismo, te van a llevar a la condenación. Lo primero que quiere Dios es salvarte. Y a esta mujer le dijo, tu fe te ha salvado. Deja que tu fe te salve. Acércate al Señor. Pide lo que quieras, que Él te lo dará. Pero sobre todo, busca la salvación de tu alma. Porque el único que puede dártela es Jesucristo el Señor. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. La salvación viene por Él, porque el único que puede reconciliarnos con el Padre es Jesucristo el Señor. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo el Señor. No es un busto, no es una estampita, no es una figura, no es una pintura, no es un yeso, no es un pedazo de metal. Nadie de esos puede salvarte, ni siquiera un profeta, ni siquiera un apóstol. El único que puede salvarte,
el único que puede acercarte al Padre, el único que puede redimir tus pecados y darte una salvación tan grande es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que vino a dar su vida en la cruz del Calvario por ti. Y esa sangre la dejó el Señor para redimirte del pecado, para salvarte del pecado, para salvarte de la condenación. Ven a Cristo con fe y encuentra en Él la salvación de tu alma. Y consecuentemente a tu salvación vendrá también la sanidad para tu cuerpo. La sanidad es una cosa secundaria. Uno puede estar cojo, manco, ciego, pero tener la salvación, porque vas a vivir eternamente y para siempre en el reino de Dios. De repente lo puedes tener todo, todos los aspectos físicos, hasta trabajo y bienestar, pero tu alma, el día que tú dejes este mundo, que es efímero, que es pasajero, que hoy está, mañana ya no, te va a venir la condenación de tu alma. Pero ven a Cristo con fe, porque Cristo sabe dar salvación y vida eterna. Si tú quieres vivir eternamente y para siempre, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo de cualquier circunstancia en la que estés ligado. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad solamente la encuentras en Jesucristo el Señor. Bendito Dios para siempre. Vamos a leer sobre la fe certera, sobre la fe segura, sobre la fe que responde Dios. Está escrito en el libro de Santiago capítulo 1, el versículo 6 y 7. La palabra de Dios dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna de parte del Señor. Amigo, tu fe tiene que ser constante. Tu fe tiene que ser fuerte. Tu fe tiene que ser incólume. No puede dudar, porque el que duda, cuando le pide al Señor, duda, es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento. El tal no piensa recibir nada de parte de Dios. Pero tu fe, si tu fe se mantiene, si tu fe no es como una cosa que va y viene, inconstante, es como un péndulo que va a un lado y a otro, que cree y no cree, que confía y no confía, que de repente pasa un día, dos, y de repente tu fe comienza a fallar, comienza a dudar. La Biblia dice que el tal no piensa recibir nada de parte de Dios. Si quieres que Dios te salve, si quieres que Dios te sane, acéptale con fe, cree solamente y mantente firme en tu fe. Una fe certera, que no se mueve, que no se bambolea, sino que te asegura. Dios puede hacer muchas cosas contigo si te mantienes firme en lo que crees
Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Estás convencido de que esa cosa que no ves ha llegado a tu corazón. La salvación es por fe. Tú tienes que creer que Cristo llegó a tu corazón cuando has venido a Él arrepentido de todos tus pecados. Cualquiera que fueran tus pecados. Tú puedes haber sido como un demente en este mundo. De repente has atrofiado tu mente y tu alma con el licor, con el cigarro, con los narcóticos, con los vicios. De repente has vivido de placer en placer. Yo te quiero decir que Dios quiere perdonar tus pecados, pero abre tu corazón con fe. Cree que Jesucristo y su sangre preciosa te limpia de todo pecado y serás salvo. Y Dios como consecuencia traerá solución a tus problemas, a tus angustias, a tus necesidades, a tus enfermedades. Él será la solución para toda tu vida si le aceptas a Cristo con fe. Pero la fe que da la palabra, no la fe cualquiera, no la fe en un ídolo, ya te dije. Tienes que tener fe en el Dios de la palabra. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, ahí habla de esta fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe que tú debes tener está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que llegar a Jesucristo. Y nosotros los predicadores, imbuidos de la palabra de Dios, te enseñamos y te mostramos cómo tienes que llegar a Cristo con fe, pero con fe en la palabra. Porque la fe se produce en el corazón cuando tú escuchas la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra bendita del Señor. Y Dios quiere salvarte porque te estamos dando ahora la palabra bendita de Dios. La palabra que salva. La palabra que redime. La palabra que te da fe para creer en Jesucristo. Yo soy una persona agradecida a Dios, porque Dios puso fe en mi corazón para creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario para darme redención y vida eterna. Y yo te contara en el largo tiempo, casi en 50 y tantos años, que conocí la palabra del Señor, aún a los 18. Dios ha hecho tantos milagros en mi vida, tantas curaciones, tantos problemas han sido resueltos, porque he venido al Señor creyendo, orando, conforme a lo que está en el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículo 22. La Biblia dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La palabra de Dios dice, todo lo que pidieres en oración, todo. La palabra todo es un absolutismo. Eso quiere decir todo, quiere decir que no hay cosa que se pueda escapar. ¿Es una sanidad o es una libertad de un vicio? ¿O es de repente recuperar el cariño de los hijos que lo perdiste por causa de los vicios? Alguna de las circunstancias que te afligen, tienes que venir a Dios
en oración, creyendo, y lo recibiréis. Eso es fe. Venir creyendo y orando para que lo recibas. Recuerda, todo lo que pidieras, todo lo que pidieras en oración, conforme a la palabra, lo recibirás de parte de Dios. Por eso, desde un principio, te dije que la fe vence los problemas, vence al mundo, vence las vicisitudes y los problemas y las enfermedades. Solo tienes que venir orando con fe, creyendo en Jesucristo el Señor. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, el versículo 4, dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué cosa vence al mundo, a los problemas, a las dificultades, a los hierros? ¿Qué te puede librar de todas estas cosas? Es nuestra fe. Si creemos en Dios, Él nos ayudará para vencer al mundo, para vencer los problemas, para vencer todas las dificultades que tú puedas poseer como ser humano. Qué errado vivimos. Vivimos teniendo religión. Vivimos creyendo en ídolos muertos. Vivimos creyendo en historia, en cosas que pasaron. Y Dios te dice por la palabra, cree solamente en el Dios de la salvación, que Él ha vencido al mundo y nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Tu fe vence todos los obstáculos. Tu fe vence al mundo, pero tienes que creer en el Dios de la palabra, en el camino al Padre, que es Jesucristo el Señor. Amigo mío, Dios te invita a creer en Él. La Biblia es un cúmulo de invitaciones. Dios siempre te está llamando al hombre. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Vuélvete al Señor. Si te has abandonado el camino por alguna circunstancia que no faltan, el Señor te está diciendo hoy, vuelve al Señor. Vuélvete al Dios nuestro. Muchas invitaciones hay en la Biblia. Una es que dejes tu impiedad, tu maldad y te vuelvas al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. El Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Deja que tu corazón se deje llevar por la fe en Cristo el Señor, para que tu alma sea redimida y salvada por Cristo el Señor. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Pon tu fe en Él y encontrarás una vida nueva y una salvación tan grande. Si tú quieres reconciliarte esta mañana en mi oración de madrugada, estuve recordando una cantidad de personas que se reconciliaron al Señor y se volvieron a Cristo y otras fueron salvas, por supuesto. Me acuerdo de un chico Boado, apellido Boado, Antonio Boado. Se convirtió cuando yo fui a Florencia de Mora, por allá por Trujillo.
Al poco tiempo este chico estudió en un seminario teológico allá en Trujillo. Si no me equivoco, el Buen Sembrador. Y al poco tiempo salió como evangelista y lo tomaron como pastor de una iglesia en la selva. Y al poco tiempo fue presbítero. Y yo estuve recordándolo, diciendo cuántas personas vinieron a Cristo, se reconciliaron con Cristo y ahora son felices teniendo a Cristo como Señor y Salvador. Estuve recordando a un abogado que se convirtió al Señor. Estudió para ser fiscal mi hermano Quiñones y Pablo Quiñones. Ahora vive feliz teniendo una profesión como fiscal de la nación. Y así te podría contar innumerables personas que vinieron a Cristo y se reconciliaron. Dios te está llamando a ti ahora. Hoy es día de salvación. Mañana puede ser tarde. Hoy te llama el Señor. Acércate. Acércate a Dios, reconcíliate con Dios. Entrega tu corazón a Cristo y Él te dará salvación y también solución a tus problemas. Abre tu corazón. Cierra tus ojos. Inclina tu cerviz en la presencia de Dios, ahí donde estás. No importa si estás en tu dormitorio, en tu sala, en tu comedor, estás en el campo, estás en el carro, de repente para un momento el vehículo y ponte a un costado y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Solamente tienes que decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Dame fe para creer en ti y abrir mi corazón y recibirte. Y dame fe para creer que mis pecados son limpiados, que ya no hay pecado, que todo mi pasado quedó en el pasado, que todos mis problemas pasados ya no existen más. Yo me arrepiento de cuánto pecado pueda haber cometido. Perdóname, Señor. Lávame en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y sálvame y soluciona mis problemas, sáname en el nombre de Jesús. Ahora tendré una vida nueva. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Recibe esa novedad de vida y vive siempre con fe en nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te has reconciliado con Dios, escríbenos. Si te has convertido, escríbenos para poderte orientar en el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo el Señor. Gracias, Pastor Cisneros. Que Dios añada bendiciones.